Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, a ver, que me lo puso Monedero muy difícil, ¿vale? Echáis un poco cuenta. Vamos a echar un ratín de esta tarde. Vamos a hablar de una luchadora por las libertades y por la democracia. Vamos a hablar de Anita Sirgo. Vamos a hablar de ella significando a todas las personas que lucharon por traernos la democracia y la libertad a este país. Yo tenía cosas preparadas, pero la verdad es que el tiempo está comiéndonos y gustaríame continuar con lo que cerró Monedero, ¿no? Precisamente con la unidad. Porque quien conoce a Anita sabía de sobra lo que ella siempre decía. Anita siempre decía que para luchar hay que tener tres cosas. Hay que estar organizados, hay que se lo creer y tiene que haber unidad. Y no me cabe ninguna duda de que si hoy Anita estuviese aquí con nosotros estaría con les 6 de la Suiza, porque hay un ataque directo contra la libertad sindical. Yo, como vamos de tiempo y yo sé que cualquier persona que conociese a Anita tendría para escribir un libro, precisamente por eso estamos aquí, para hablar del libro que estamos haciendo de Anita. Estoy encantada de presentar a los compañeros que tengo conmigo en la mesa. A mi izquierda, a la extrema izquierda, Héctor González Pérez, que me ganó con la biografía de Vicente, que es una maravilla. A la izquierda, el compañero secretario general de las comisiones obreras. Más allá de comisión está el abismo, yo creo, ya más allá de ti no hay más. Y a mi derecha física, pero está Rubén Vega, de sobra conocido por las comisiones obreras también, y él conoce muy bien las comisiones obreras. Entonces yo no me enrollo más y voy a pasar al compañero Unai, que nos dé un saludo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí volver a estar un año más en la Semana Negra en Gijón. En este caso para hacer una breve intervención sobre un libro que yo creo que es muy relevante, ¿no? Lo que es la reivindicación de la biografía de una mujer como Anita Sirgo, que a mí me parece que es un tema que trasciende a la biografía ejemplar de una mujer valiente, de una mujer luchadora, de una mujer concienciada, de una mujer comprometida, ¿no? Yo pensaba ayer, valorando un poco qué cosas decir. Yo creo que quizás por el hecho de que en la cosmovisión neoliberal la figura del héroe o de la heroína, que por otro lado es muy inherente a la propia historia de cualquier cultura de la humanidad, la cosmovisión neoliberal de la figura del héroe se liga a personajes, digamos, ultradotados de poder y de virtud, que se enfrentan desde la estricta individualidad a la realidad de la vida, desde una idea moral, la que sea, desde una idea moral dominante. Quizás por esa contraposición, creo que en la izquierda en general hemos tenido a veces, o esa intuición, o esa impresión tengo yo, cierto pudor a la hora de reivindicar las figuras individuales de nuestro inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, sindical y político,
quizás nos hemos dedicado mucho tiempo a hacer análisis no emocionales de la historia, a hacer análisis estructuralistas de la historia, y quizás más veces de las debidas nos hemos olvidado o no hemos dado la suficiente importancia a que hay biografías en la historia del sindicalismo español, de las comisiones obreras, pero también en el mundo de la política, en el mundo de la militancia social, hay biografías que prácticamente explican la historia de un siglo de nuestro país, ¿no? Y yo creo que una de esas biografías, indiscutiblemente, es la de Anita Sirgo, ¿no? No hay más que hacer un análisis sobre su vida, sobre la vida de su entorno personal, para interpretar la historia de nuestro país, ¿no? Escribió Jaime Gil de Viedma, dejó dicho aquello de que de todas las historias de la historia, la más triste es la de España porque siempre acaba mal. Y a mí aquella cita, que me parece lúcida, me parece lapidaria, pero contribuye a una visión fatalista de la historia de nuestro país. Y yo creo que es un momento en el que, a través de biografías como las de Anita Sirgo, tenemos que reivindicar el papel de la izquierda política y el papel de la izquierda sindical a la hora de interpretar la democracia en nuestro país, y tenemos que reivindicar un relato que sirva, entre otras cosas, para dotarnos de una, ¿cómo diría yo?, casi de una autoestima como país, como clase y, en nuestro caso, también como sindicato, ¿no? Porque reivindicar la figura de Anita Sirgo y de su historia es reivindicar la figura de una mujer que nació en una década convulsa, en los años 30, en el año 30, años convulsos que detonan en una guerra civil, en una sublevación fascista contra el poder legítimo de la República, y que siempre se ha interpretado en una clave de derrota. Es evidente que se perdió la guerra civil, ¿no? Pero no es menos cierto que la guerra civil, que la resistencia española ante el golpe de los sublevados, es la única historia de un país que se enfrenta solo con sus propias manos, solo con las manos de las clases populares, frente al fascismo, ¿no? Y el país es abandonado, la democracia española, la República Española es abandonada por las democracias europeas ante ese golpe fascista, que en efecto cuenta con el apoyo de los regímenes nazis o de los regímenes fascistas, ¿no? Y Anita Sirgo, que entonces no deja de ser una niña, pero de alguna manera su familia, su entorno, ya se sitúa en esa lucha por la defensa de la legitimidad republicana. Anita, en su biografía, empieza a trabajar siendo una niña, siendo ni siquiera una adolescente, siendo una niña, y actuando como enlace de las resistencias guerrilleras que prácticamente en España han pasado opacadas por la historia, ¿no? Y lo cierto es que desde el final de la guerra civil hasta mediados de los años 40, los años 50 incluso, existe un movimiento de resistencia contra la dictadura cuando termina la Segunda Guerra Mundial y España es abandonada por segunda vez por las democracias europeas y por las democracias occidentales. Cuando se produce el conflicto este-oeste, España evidentemente pues es abandonada por las democracias europeas después de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Anita Sirgo, y la historia de su padre y la historia de su madre, su padre al que creo que apenas conoció, apenas tuvo un mínimo contacto, creo que ni recordaba quién era, la resistencia de aquellas guerrilleras, la resistencia de aquellos maquis en España, pues forma parte también de ese heroísmo de país que no siempre se ha puesto suficientemente en valor, ¿no? Durante... No se te vaya el cronómetro. Sí, tranquila que acabo. Durante esos años, después del final del sueño de la invasión aliada de España, la resistencia interna, personas como Anita Sirgo, que se afilian al Partido Comunista, empiezan a construir la resistencia al franquismo, la resistencia a la dictadura, desde la propia clandestinidad y desde las condiciones más duras de represión, de tortura, de cárcel, de muerte en demasiadas ocasiones, ¿no?
Y ahí el papel de las mujeres, el papel de Anita en La Huelgona, en ese movimiento huelguístico que empieza a generarse en los años 60 y que se extiende a los años 70, también es un elemento de la biografía de Anita Sirgo que explica también la biografía de nuestro país, ¿no? Fijaros la trascendencia que tiene que un movimiento como el franquismo, que no solo aspiró a derrocar una república, que no solo aspiró a volver a dar el poder a los que lo habían ostentado en los últimos siglos de la historia de España, sino que aspiró a extirpar a las élites sindicales, políticas y sociales de un país, fuéramos capaces en España de reconstruir un movimiento interno de resistencia con hombres y con mujeres como Anita Sirgo, que a lo largo de los años 60, a lo largo de los años 70, fueron capaces de poner en pie movimientos sindicales, movimientos políticos que finalmente en la disputa de la transición, en la disputa del final de la dictadura, fuimos capaces de condicionar esa disputa pese al relato oficial que se nos ha hecho, ¿no? La capacidad de interpretar que los cambios en la clase trabajadora, que partían las reivindicaciones desde las minas, desde los centros industriales de nuestro país, pero que se iban a dar una nueva tipología de clase trabajadora industrial con un proceso de migración interna muy intenso que iban a generar contradicciones dentro del régimen, traducir esas contradicciones materiales en una revuelta política como supusieron las galernas de huelgas, como supusieron los movimientos que parten de Asturias, que parten de otras partes de España, creo que es un valor enorme de esa clase trabajadora y de personas como Anita Sirgo, ¿no? Y finalmente, a lo largo de esa transición, finalmente a lo largo de esas galernas de huelgas a las que ya he hecho referencia, ¿no? Yo creo que es el momento de poner en valor este tipo de biografías. El papel de las mujeres, que muchas veces ha sido opacado por la historia. El papel de resistencia y, si me permitís decir, incluso que hasta el final de la vida llevó una mujer como Anita Sirgo, que yo solo pude conocer, lógicamente, al final de su existencia, la grandeza de ver el mundo, la grandeza y la generosidad de seguir ligadas a sus organizaciones políticas y sindicales. Yo creo que es el momento de construir toda una narrativa de reivindicación del papel del sindicalismo, del papel de la izquierda en la pugna por la democracia, por los derechos laborales y sociales, ¿no? Y no debemos hacer estos análisis solo desde la lectura estructuralista de la historia. Yo creo que hay que hacer también estos análisis desde la emotividad, desde la emocionalidad. Y es difícil encontrar biografías más emotivas y más emocionales que biografías como las de Anita. Una mujer que sufrió persecución, que sufrió cárcel, que sufrió torturas, que quiso ser humillada cuando las rapaban, cuando las pretendían humillar delante de sus pueblos, delante de su ciudadanía, y siempre, siempre, siempre transitaron con la cabeza alta, con orgullo de clase, con orgullo de país, con orgullo de sindicato, con orgullo también de partido, ¿no? Por tanto, yo celebro que se editen este tipo de libros, que se reivindique la figura de este tipo de mujeres y, sobre todo, que seamos capaces de encontrar un sentido de narrativa histórica, de autoestima de clase y de autoestima de país cuando interpretamos vidas como la de Anita Sirgo. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias también a la familia, a las personas de la familia que estáis aquí, y todo el reconocimiento a esta mujer ejemplar, a esta mujer valiente y a esta mujer comprometida. Por mi parte, nada más. Buenas tardes. Bueno, no sé si vamos a hablar un poco al revés, conforme a lo que no hablamos Rubén y yo, que íbamos a comentar cada uno de la biografía, porque yo quería hacer un par de apuntes muy breves sobre algo que creo que, lógicamente, no es algo que tengamos muy presente sobre Anita Sirgo, y es el papel de Anita en democracia y la construcción de Anita como referente en democracia. Cuando alguien piensa en Anita Sirgo o en todo aquel colectivo de mujeres de las cuencas mineras que se enfrentaron al franquismo en los años 60, tiene muy en mente las huelgas mineras, el maíz, el rapado de pelo, Francia y la lucha por la democracia. Sin embargo, solemos olvidarnos de algo que es fundamental, que es el hecho de que hoy hay aquí un montón de gente interesándose por la biografía de Anita Sirgo, y el propio hecho de que se esté realizando una biografía sobre Anita es el hecho de que Anita
se ha convertido en un referente, ¿no? Voy a dar solo 3 apuntes muy breves porque no tengo tiempo para más. Pero el hecho de que Anita se haya convertido en un referente, lejos de lo que se puede pensar si nos ponemos a hablar ahora mismo de ella y de su papel en las huelgas de los años 60, no es algo que estuviera escrito. De hecho, cuando empiezas a recoger testimonios de gente de menor de 70 años, muchos de ellos, que hayan militado en las comisiones obreras o en el Partido Comunista, incluso dentro de Asturias e incluso dentro de las cuencas mineras, no tenían a Anita, no la conocían. Empiezan a conocerla a través de su militancia en el partido y a través de su militancia en comisiones obreras. Porque esa figura de Anita no es permanente como referente, sino que se va construyendo con el paso de los años, sobre todo a partir de los años 90 y los años 2000, con las nuevas generaciones de militantes que la toman como referente y que tratan de recuperar los discursos y las acciones colectivas de las décadas previas. Y esto es algo que a mí me parece que es muy importante señalar y rescatar, porque creo que plantea la fuerza que tiene la historia, la fuerza que tiene la memoria y la fuerza que tiene la transmisión, pues, de figuras, de ideas y de hechos, acontecimientos y contextos históricos. Y esto lo digo por lo siguiente. La historia es un campo de batalla, lo ha sido siempre, lo está siendo ahora, y es un campo de batalla en el que estamos llevándolas de perder en los últimos años. Cuando empezamos con la escritura de la biografía, que no está finalizada, pero está casi acabada, yo en una de las partes de la biografía dedicaba aproximadamente un folio a meterme con un montón de historiadores que solamente tienen el nombre. Y Rubén, que es bastante menos beligerante que yo en las formas, me decía, hombre, ¿podemos ahorrarnos los descalificativos? Yo creo que no, porque creo que descalificar a gente que lo merece hace más entretenidos los libros, pero bueno, pues tenemos que llegar a consensos, ¿no? En una etapa como la actual, en la que apenas leía el otro día que en las 4 o 5 editoriales que más publican sobre historia, editoriales generalistas, menos de un 40% de las publicaciones están realizadas por historiadores profesionales. Ser historiador profesional, desde luego, no te da legitimidad para gran cosa, pero el hecho es que ese 60% de historiadores que no son profesionales suelen ser gente que hace una biografía partidista y claramente sesgada de la historia. Entonces, la reivindicación de este tipo de figuras y el estudio y la divulgación de este tipo de figuras creo que son muy importantes en un contexto en el que tenemos que rearmarnos como clase trabajadora, tanto en referentes pasados, en análisis históricos, como en la propia identidad de clase, ¿vale? Y luego quería hacer, en un minuto nada más, una pequeña reflexión también, que es, a este respecto, la facilidad y la naturalidad con la que Anita Sirgo ha ido evolucionando de referente netamente obrero durante la dictadura a referente feminista, referente de la lucha de las mujeres. Hace 30 años seguramente esto no estuviera tan claro. Sin embargo, hoy día el movimiento feminista y sobre todo el movimiento feminista asturiano la asumió como propia con una extraordinaria facilidad y sin apenas sin ningún tipo de problemas y ningún tipo de tensión. Esto yo creo que viene a señalar lo interesante y lo importante que es la capacidad de generar vasos comunicantes y de resignificar determinados lugares de memoria, como puede ser Anita en este momento, y sobre todo también, una reivindicación que creo que es oportuno hacer también, señalar esa relación entre feminismo, movimiento obrero y clase trabajadora, que a veces parece que son compartimentos estancos y no lo es. Y creo que el caso del feminismo asturiano lo demuestra claramente. Y ya me callo porque si no... Bueno, que conste que la sugerencia de podemos prescindir de estos nombres, más allá de mi presunta moderación, Héctor veme como un paisano mayor y entonces piensa que lógicamente soy muy moderado, es que a mí no me parece que tengamos que ensuciar la biografía de Anita nombrando a según qué personas si no es estrictamente necesario. Hay que ensuciarla o hay que limpiarla nombrando a los victimarios que la torturaron y a la gente que la reprimió. Pero a pseudohistoriadores que no dan el peso no me parece que sea necesario incluirlos en la biografía de Anita. Ella estaría encantada de estar aquí hoy, porque esto está lleno de gente.
Y ese era su salsa, donde ella agarraba el micrófono y arengaba. Y nos decía lo que nos dijo el 27 de junio del año pasado, la última vez que habló en público, cuando se dio el nombre de ella al centro social del barrio de Lada, en el que vivió casi toda su vida, desde recién casada, y nos dijo: luchar, que va a venir gorda. Este era el recao y esta era la obsesión, y siguió siendo la obsesión de sus últimos años. Hay que seguir luchando, y la preocupación por quién toma el relevo, ¿no? Saber que a ella ya no le quedaba tiempo y que alguien tenía que tomar el relevo, porque si se deja de luchar, y es como andar en bici. En el momento que dejes de dar pedales, caes de la bici. En aquel acto regalaron una foto con Unai Sordo, una foto con el secretario general. Y yo pensé, Unai Sordo, gracias a que ella es secretario general de Comisiones Obreras, tiene la misma suerte que yo gracias a que soy historiador. Los dos conocemos a Anita Sirgo. Los dos podemos presumir, yo conocí a Anita Sirgo, ¿no? Ella, cuando la saludé aquel día, agarróme de la mano y no me soltaba. Y cuando Héctor me preguntó, ¿por qué quieres tú escribir esta biografía? Dije, porque no me quiero soltar de la mano de Anita. Anita fue, y la mayoría de los que estáis aquí sabéislo perfectamente, fue niña de la guerra acabó llevándola a Barcelona y después trayéndola a Llanes, a casa de un tío que los acogió. Fue hija de un fugau con el que no tuvo apenas relación. Fue hija de una presa política que estuvo en el campo de concentración de Figueres. Tuvo un tío asesinado en aplicación de la ley de fugas que colaboraba con los del Monte. Ella misma fue enlace de la guerrilla. Tuvo al marido preso, fue torturada, fue rapada, fue exiliada, fue presa política. Bueno, Anita nunca se vio a sí misma como una víctima. Igual en los últimos años, los movimientos memorialistas acabamos colocando la etiqueta de víctima y ella acabó diciendo de sí misma víctima. Pero Anita nunca se vio como una víctima. Anita se vio toda la vida como una luchadora. Y todas estas cosas que pasaron, para ella eran una fuente de orgullo. Nada de víctima. No, no. Era una demostración de coherencia y de integridad. Y por lo tanto de orgullo. Y cuando ella contaba las torturas de la calle Dorado de Sama y los cortes de pelo, lo que te decía a continuación no era nada relacionado con el trauma ni con las consecuencias, porque eso lo había llevado con absoluto orgullo. Desde el mismo momento en el que dijeron, si os cubrís la cabeza podéis salir, y dijo, ni hablar. Este corte de pelo lo vamos a enseñar, ¿no? Y lo que ella decía era, si nosotros, si Tina Pérez y yo, hubiéramos hablado, hubiéramos arrastrado a medio langreo, pero no dimos ni un nombre. Y eso era lo importante. Había resistido la tortura y no había arrastrado a nadie. Y eso era un orgullo, ¿no? Como lo sería toda su biografía, ¿no? Toda una vida de entrega, de coherencia, de lucha colectiva. Hay, bueno, cuando se fue extendiendo, por cierto, el libro está sin acabar, ¿eh? Es decir, que estamos hablando del libro, pero no lo podéis comprar porque no entendimos bien el protocolo de primero hay que escribir el libro y luego presentarlo, y entonces estamos presentándolo antes. Pero el orden de los factores no va a alterar el valor del producto. El libro está en el horno y va a llegar pronto. Bueno, alguna gente, con razón, dice, bueno, acordámonos mucho de Anita y no nos acordamos de muchas otras, aquello fue una lucha colectiva, hay muchos nombres que estamos olvidando. Y es verdad, pero es verdad y es mentira a la vez. Porque normalmente construimos la memoria buscando emblemas o gente representativa. También las comisiones obreras fueron mucho más que Marcelino Camacho, claro que sí. Pero Marcelino Camacho es bastante buen representante de lo que fueron las comisiones obreras. Si tenemos que escoger a alguien, no está mal escogido. Con Anita pasa lo mismo. Fue la lucha colectiva de mujeres, especialmente de la Cuenca, pero también de Gijón y de otros sitios, que no eran tantas, pero sí eran muchas, de todas maneras, y que pelearon en los tiempos más duros y en las condiciones más difíciles. Pero, de todas ellas, Anita probablemente ganó protagonismo primero por el compromiso inmediato de empeñarse en contarlo. Eso que ya tenía claro en 1963, después de la tortura, y que hizo toda su vida, contarlo miles de veces, ¿no? Yo la llevé a la universidad igual 2 docenas de veces, iba todos los años y contaba siempre la misma historia. Decía, es que me repito, no te preocupes, el público es diferente, ellos cambian.
aunque tú cuentes lo mismo. Lo contó en montones de sitios. Y cuando tú la veías agarrar el micrófono, estaba clarísimo que no tenía un afán de protagonismo. No cogía el micrófono porque quisiera tener ningún protagonismo, sino porque tenía una especie de deber moral de dar testimonio y de contar lo que había pasado. No olvidar. No buscaba honores, buscaba tribunas desde las que llamar a la lucha, a la movilización, a construir un mundo mejor. Eso, su larga vida y la personalidad arrolladora, donde estaba Anita, no pasaba desapercibida. Y cuando ella hablaba, era una persona que no había ido a la escuela, que aprendió a leer y a escribir estando exiliada en París, porque jamás había pisado una escuela. Ni siquiera hablaba asturiano o castellano ni amestao, hablaba una lengua propia, porque tenía palabras que yo solo he oído decir Anita. Pero no sé si conocía a nadie que comunicara mejor que ella. Se la entendía en todas partes. Ella iba a Madrid, iba, como fue con Asun, a Chile, a donde fuera, siempre se la entendía, ¿no? Y eso la convierte en absolutamente representativa de aquellas mujeres que efectivamente protagonizaron una lucha colectiva en los tiempos más duros, que hicieron piquetes, que sostuvieron la lucha, sostuvieron a los presos, a los represaliados, que se entrevistaron con autoridades, que desafiaron a la policía, que impresiona muchas veces ver el valor que reunían para hacer cosas realmente difíciles, ¿no? Y la constancia que tuvieron en eso. Termino contando una anécdota de una de las muchas veces que la llevé a la universidad. Uno de los alumnos era no diré un neoliberal, yo creo que era un liberal del siglo XIX, un poco por los esquemas ideológicos en los que se movía, era más bien un liberal del siglo XIX, que además venía de una familia de gente que había escapado de Cuba con la revolución castrista. Y que en el coloquio posterior hizo varias preguntas, digamos, a ver si la cazaban algún renuncio. Preguntó por la dictadura castrista, preguntó por la primavera de Praga, Anita contestó lo que dio la gana, o sea que no hubo conflicto, pero tuvo la suficiente inteligencia y la suficiente perspicacia como para captar ante quién estaba. Y nada más que salimos en el pasillo me aborda y con absoluto desconcierto me dice: es que es comunista por motivos éticos. Y dije, pues claro, ¿tú qué creías? ¿Que se había hecho comunista a base de leer a Marx y a Lenin? Anita se hizo comunista para pelear por un mundo mejor, para ayudar a la gente, para cambiar el mundo, ¿no? Por eso, y dimos al libro, hoy vamos a dar al libro el título de Instinto de clase. No salió de las lectures, salió del instinto de cambiar las cosas, de luchar por los derechos, de luchar por su clase y de luchar por su gente, ¿no? Que en el fondo era construir un mundo mejor. Y en este sentido, Anita sí que es una mujer hecha a sí misma. Hay una mitología del capitalismo, de los hombres hechos a sí mismos, y parece ser que se hacen a sí mismos cuando se hacen ricos, multimillonarios y vampiros y explotadores. No, Anita se hizo a sí misma desde las condiciones más difíciles, sobre su propio tesón, sobre su fuerza, sobre su energía, sobre su conciencia y sobre su coherencia. A través de la militancia y de la solidaridad, a través de la causa colectiva, a través de la clara conciencia de que ella representaba a mucha otra gente y peleaba por mucha otra gente y estaba disponible desde lo colectivo y desde lo utópico, ¿no? Y por eso Anita es una de las nuestras, y recordar a Anita nos debería hacer a todos mejores. No vamos a estar a su altura, pero hay un buen espejo en el que mirarse. Quería terminar, hay aquí, por lo menos están dos hijas y alguna persona más de la familia, y yo quería terminar pidiendo una ovación para Anita y pidiendo a las hijas que la recibiesen en pie, porque creo que debemos proyectar esa ovación sobre la familia.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.